Hermano, qué emoción tenerte aquí con nosotros en Entre Alfas Podcast. Soy Charlie Ávila, tu anfitrión, y estoy encantado de darte la bienvenida a este espacio digital tan especial. Aquí te sumergirás en conversaciones profundas y conmovedoras con hombres de alto valor, que no solo están dejando huella en el mundo, sino que también están tocando corazones con su manera única de abrazar la vida. Imagina un lugar donde cada palabra compartida es una chispa de inspiración, donde las historias de superación y crecimiento personal te conmueven hasta lo más profundo de tu ser. Entre Alfas es más que un podcast, es un santuario para el alma donde encontrarás compañeros de viaje, mentores y amigos dispuestos a compartir sus experiencias para que tú también puedas brillar con luz propia. Así que prepárate para conectar en un nivel más profundo, para sentirte inspirado y motivado a ser la mejor versión de ti mismo. Este es tu espacio, este es tu hogar. Bienvenido a Entre Alfas, donde juntos exploraremos el poder de la autenticidad, la pasión y el propósito en nuestras vidas. Bienvenidos a este capítulo número 16 de su podcast Entre Alfas. El día de hoy es un capítulo muy diferente al que venimos manejando a lo largo de estos episodios, ya que bueno, el día de hoy el entrevistado pues será su servidor. El que se hará cargo de esta entrevista es ni más ni menos que el buen Máster Ricardo, el cual se encargará de hurgar en mis pensamientos y entregarles el máximo valor posible a mis hermanos. Antes de comenzar con esta charla, quiero agradecer a todos los que nos han acompañado en esta primera temporada. Ha sido un viaje largo, ha sido un viaje bastante interesante para mí porque me ha mantenido en constante evolución, sobre todo para traerles el máximo valor posible, entrevistando a los alfas más destacados de la comunidad. Y bueno, la segunda temporada, mis hermanos, se viene recargada con mucho mayor valor, así es que no se pueden perder la siguiente temporada porque definitivamente les vamos a traer a bastantes personas distinguidas y ya no van a ser solamente de México, sino van a ser de todas partes del mundo, de España, de Colombia, de Argentina, vaya, de los hermanos alfa de la comunidad en general, van a estar por acá compartiendo su valor, mis hermanos, y bueno, de ser posible, también voy a empezar a invitar a personas que no tienen nada que ver con la comunidad, con Alphas Academy o en general con este proyecto que estamos hablando, sino ya vamos a tener personas que tienen éxito en sus áreas y que, bueno, pues también pueden aportarnos bastante valor en el ámbito del desarrollo personal, habilidades sociales, en la parte física. O sea, la intención es de que sigamos mejorando en nuestro ser, en este caso como hombres de alto valor. Entonces, eso es prácticamente lo que les prometo para la segunda temporada, mis hermanos. Entonces, sin más, ahora sí vamos a dar comienzo a esta última entrevista. Está a manos de nuestro hermano Ricardo. Inge, muchas gracias por estar por acá. Y bueno, pues ahora sí que te cedo la palabra, mi Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Por aquí las personalidades que nos van a escuchar el día de hoy. Y por supuesto, tendremos que entrevistarte para conocerte más, tus ambiciones, tus posibilidades de vida que has sabido sortear, cómo caminas tu andar sobre este proceso de crecimiento, de desarrollo personal y sobre todo también espiritual. Ahorita, dentro de la comunidad, de este grupo que se ha solidificado de una manera muy bonita, muy liberal, muy sanadora, entregada a propósitos, en ayudar a hombres, en ayudar a personalidades que padecen ciertos vicios que muchas veces ni siquiera nosotros somos conscientes, desde la pornografía, desde la pulsión sexual, desde el consumo también del alcohol, que yo soy una de las personalidades que más estoy en contra de ello, en el sentido del consumo de alcohol por lo nocivo que está haciendo para todos dentro del área físico de nuestro cuerpo. Entonces, Charlie, en un principio ¿qué te llevó a tomar en cierta medida un liderazgo de este tipo de grupo para ayudar a hombres? ¿Cuál fue tu visión? ¿Qué ambición ahora tienes? Pero primero, y antes de llegar a eso, platícame cómo fue tu infancia. Una buena pregunta, Inge, porque aquí ya me voy a destapar. Desde muy chico tuve la fortuna o desfortuna, depende de cómo lo podamos ver, pues de ser un niño solitario, un niño el cual pues sí tenía atención de los adultos de cierta manera, en este caso de mis cuidadores. Sin embargo, pues no tenía niños o acompañantes de mi edad con los cuales poder jugar. Entonces, no fue hasta que nacieron mis hermanos que de cierta manera pues ya tenía a quien cuidar, ¿no? Pero pues los primeros 5 años de mi vida
literal, pues fue pues prácticamente cuidado por mi abuela materna, la cual pues en este caso fue quien me educó en su gran mayoría. Pues mis padres tenían que literal ir a trabajar, ¿no? Para poder ir tras la chuleta. Entonces mi mamá me cuenta que cuando yo era pues apenas un pibe, un niño, yo le decía, mamá, es que cómprame unos amiguitos, ¿no? Y pues mi mamá y mis papás se reían, ¿no? Porque pues no es como que vayas a la tienda y pues obviamente, no, pues vamos a escoger unos amiguitos para Carlos, ¿no? Pues en realidad no era así, ¿no? Porque pues obviamente pues ya sabemos cuál es el proceso. Entonces, pues yo creo que desde muy chico pues sí tenía esa, pues digamos que esa soledad ya muy a temprana edad, la cual pues de cierta manera me hizo crecer, me hizo ver una vida totalmente diferente, porque yo me acuerdo que, o sea, literal me paraba en la ventana de mi casa de ese entonces y pues yo veía a los niños jugando, ¿no? En la calle. Entonces, pues yo siempre tenía esas ganas, ese deseo de salir a jugar, pero por la protección o sobreprotección de mi mamá, pues me decían, ¿sabes qué? Pues no puedes ir, ¿no? Y entonces, pues yo literal me la pasaba en mi casa, pues en su gran mayoría yo creo que jugando, porque no tengo los recuerdos todavía desbloqueados de ese entonces, pero por lo que platicando con mis padres, pues ahora sí que sé que no me hizo falta nada. O sea, mis papás ahora sí que, a pesar de que se iban a trabajar, pues siempre hacían lo posible por dármelo todo. O sea, en cuestión de juguetes o cosas así. De hecho, hay una historia bastante graciosa donde mi mamá me decía que me habían comprado un carrito eléctrico. En ese entonces, pues eran, digamos que muy escasos esos carritos, ¿no? Pero a pesar de que, o sea, el carrito, pues obviamente le pisabas y andaba, pero durísimo. O sea, yo prefería esos carritos llamados chuchú, ¿no? Que al final, pues quien terminó quedándose con ese carrito fue mi primo, porque pues a mí o sea, no me llamaba mucho la atención, ¿no? Yo quería andar con los pies ahí arrastrándolos y ahora sí que andando normalito, ¿no? Esa es una historia de muchas, ¿no? Que ya me han contado y que digo, wow, o sea, al final pues no me fui como que por ese lado material, sino que fue algo más, pues más sencillo, ¿no? Yo así lo veo, soy una persona de gustos sencillos. Ahí te tengo una pregunta. Co- ¿Qué fue lo que te orilló a ser como un hombre en ese sentido? De que ahorita estabas mencionando de que te gustaban ciertos gustos sencillos, pero en cierta manera, ahorita que ya te estoy escuchando, tal parece que en realidad sí tenías ciertas exigencias. ¿Por qué? Porque pedías, estabas pidiendo. ¿Y por qué esas exigencias de pedir algo que quizás en el fondo sí te lo estaban dando Pues yo creo que era tus por padres? parte de la atención, ¿no? Porque yo creo que, o sea, como bien lo comentaba, quien me cuidó en su gran mayoría era mi abuela. Y yo creo que, o sea, mi papá, ahora sí que hablando con él y con mamá, o sea, ellos me decían que literal, ellos querían que pues saliéramos, ¿no? Juntos, ¿no? Pero yo prefería estar con mi abuela, ¿no? O sea, de cierta manera mi abuela decía, no, déjenme al niño y váyanse, ¿no? Que bueno, ahí viene una historia que igual y lo puedo resumir. Y yo sé más o menos por qué fue, ya que cuando yo era muy chico, a mí siempre me gustó la aventura, ¿no? O sea, siempre me gustó como que de ser ese niño curioso, que se cuenta la historia de que ya andando literal en un tianguis acá en donde yo vivía, pues el Charlie Junior se perdió, ¿no? O sea, literal andaba allá en la artisteada jugando carritos con un niño del mercado, ¿no? Entonces yo creo que a raíz de eso, de que pues obviamente era pues muy curioso, pues obviamente suscitaron las cosas de que mis padres fueran ya mucho más sobreprotectores. Yo creo que lo que más quería en ese entonces, o así que contestando tu pregunta, pues yo creo que era esa atención de mis padres en el aspecto pues sentirme como de cierta manera, pues apapachados de cierta forma, porque hoy en día lo veo y pues tanto mi madre como mi padre pues fueron ausentes, no en el grado de que pues no se hacían cargo de mí, ¿no? Sino de que por las circunstancias pues tenían que pues salir a trabajar para obviamente llevar el sustento a la casa, ¿no? Entonces ya cuando estaban en casa, pues ahora lo entiendo y digo, bueno, pues es que también se cansan y pues obviamente pues no van a estar ahí siempre, ¿no? Pero sí me hubiese gustado que, bueno, pues regresando de sus trabajos me hubieran dado, no sé, una hora o un tiempo determinado como para poder pasar con ellos un rato de calidad, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la respuesta de que no era lo que yo tenía materialmente, sino lo que yo quería era como que sentir ese cariño por parte de ellos. Y ahora que eres un hombre de 38 años,
con un hijo de Como 10. 38. Ya me vio la cara de viejo, ¿qué? 34, Bueno, por no, favor. tienes 34, ok. 34. Tienes 34 años, casado, con un hijo, con tus padres, con tu abuelita. Mi Entonces, abuelita, en paz descanse, ya no está con nosotros, pero todavía está presente su espíritu, ¿no? ok, entonces está Mis padres. contigo todavía presente. Tus padres y tu abuelita todavía siguen presente, aunque no físicamente. Pero sin embargo, lo que tengo curiosidad y quisiera que nos expresaras de una manera, ¿por qué a estos 34 años te enfocaste al desarrollo personal cuando en cierta medida, y ahorita ya sabemos que mucho de esto del camino del desarrollo lo tomamos porque tenemos algún tipo de vacío emocional, un vacío también de pensamiento, porque vamos en una línea nada más consistente y de repente damos baches, en vez de seguir picos hacia arriba, pero damos baches. Esos pensamientos pues nos llevan a conclusiones que no nos sentimos plenos, que no nos sentimos suficientes, que no nos sentimos valientes, sino estamos como un periodo de miedo, de susto, de tomar acciones como más potentes al que nos lleven a esos picos, sea económico, sea sociales, sea laboral, esos altos picos que nosotros como hombres muchas veces buscamos y estamos programados para seguir en estas escalas sociales. Ahora, si en ese momento eres un hombre completo, familiarmente, amorosamente, apapachado, pues ¿qué te llevó a caer en este tema de desarrollo personal y sobre todo también espiritual? Que eso se platicará más adelante. ¿Qué fue lo que hizo? Pues yo creo que principalmente fue el hecho de que, bueno, mi infancia, como ya comentaba, fue de que la pasé solo. Entonces, pues eso crearon en mí ciertas creencias, pues no positivas, ¿no? De entre ellas, pues mi mamá, cuando ya fue que nacieron mis hermanos, cuando fue que, pues de cierta manera yo era el mayor, o sea, la pila a quien más se la creaban, pues era a mí. Entonces, mi mamá desde muy chica fue muy exigente conmigo, o sea, literal, ya cuando, pues digamos que mi mamá dejó de trabajar de cierta manera, pues se dedicó al hogar y pues ahora sí que la exigencia mayor era conmigo, o sea, mi mamá desde muy chico, pues desde que entré a la primaria, si es que no mal recuerdo, o sea, siempre me exigía siempre sacar 9 o 10, era como que digamos que lo más exigencia que tenía, ¿no? Y pues ahora sí que yo fui uno de los hijos que crecieron de esa manera con la presión de la madre, en el aspecto de que tu trabajo es ir a estudiar y nada más, ¿no? Entonces, como de cierta manera se me complicaba el hecho de que pues mi mamá me obligaba de cierta manera a estudiar, no podía yo ir a la escuela a hacer amigos, o sea, mi trabajo era ir a estudiar y eso pues generó como que en mí esas incompletitudes. Pues más adelante se suscitaron muchas cosas, ya sabes, familiares y todo eso, peleas en casa y así. Entonces, pues ahora sí que a quien terminaban golpeando de cierta manera y educando de esa forma, a pesar de que entregaba resultados, pues era a mí. O sea, yo sí fui un hijo que pues de cierta manera, pues sí fui agredido físicamente. Ahora lo entiendo y sé por qué y pues ahora sí que a mi mamá, pues de cierta manera lo entiendo y ya digamos que lo trascendí. Y fue porque pues de cierta manera ella necesitaba también sacar de cierta forma toda esa tristeza que tenía, ¿no? Por lo que se estaba suscitando. Entonces, pues digamos que yo recibí la carga emocional más pesada, tanto física, emocionalmente, y eso se suscitó hoy en día como a tener herido al niño y eso pues se suscitó a problemas hoy en día, pues de vacíos, de cierta manera incompletitudes como hombre, que llevaron a sentir como que no sentirme satisfecho con lo que ya tenía, con lo que había logrado. Pues eso me llevó prácticamente al camino del desarrollo personal, o sea, el no sentirme completo a pesar de tener, pues digamos que de cierta manera esa abundancia, tanto familiar, inclusive de física también, porque me acuerdo que iba al gimnasio y todo eso, pero no me sentía completo conmigo mismo, ¿no? O sea, sentía que me hacía falta algo más. Dentro de las charlas personales que hemos tenido y dentro de la propia comunidad que muchas veces se lleva ese liderazgo, ese rol de líder, de compartir valor, de dar
conocimiento dentro del desarrollo de mentalidad, del desarrollo de habilidades sociales para todos aquellos hombres que gusten aprender de dinámicas sociales, interactuar con mujeres, a conocerlas en la calle o en cualquier entorno social que se confronten. También este grupo de la comunidad donde estamos participando, pues pueden aprender de mucho de este tipo de cosas y tú eres una de las razones por las cuales estamos unidos. Sin embargo, aquí al tener esas incompletitudes que tú mencionas, ¿qué te llevó o cómo fueron tus relaciones de pareja? ¿Por qué? Te pregunto esto, porque ya con todo este estudio que hemos tenido de varios de los integrantes del grupo que hemos tomado talleres de mentalidad, talleres de oratoria, talleres de marketing digital, talleres de negocios digitales, también de day game, night game, que programamos y organizamos ejercicios prácticos para todos aquellos hombres que gusten entrar en la comunidad y que les pueda aportar, porque el miedo a la aproximación a los hombres es bastante latente y actualmente pues en estos ejercicios casi nadie ya los padece, ¿no? Todos toman acciones y eso es parte de lo que hemos fomentado. Entonces, hemos tenido lecturas y hay un libro, uno de los ejercicios, y dentro de esos ejercicios, ¿cómo conectas con tu madre? ¿Cómo hiciste conectar con tu madre? Ese niño interior herido que había sido, pues, lastimado en cierta medida por ella, porque así tal cual suena, y a su vez, ¿cuál ha sido la conexión que has tenido realmente palpable y gozosa con tu padre? Porque dentro del desarrollo personal son piezas fundamentales. Son tres. La conexión con tu mamá es primordial como hombre. Segundo, la conexión con tu papá. Y tercero, ir sanando el niño interior. El niño interior no se sana totalmente durante nuestro periodo de vida. Va saliendo, ¿no? Va ahí. ¿Y cómo fue esa conexión con esos tres? Por favor. Yo creo que la conexión con mi madre, de hecho, me vino a la mente la historia de cómo fue que empecé, digamos que a tomar mi valor, y ahorita se las platico. Ya les comentaba que, bueno, pues yo fui un niño que al final de cuentas pues fui maltratado físicamente. Hoy en día lo entiendo por qué y pues no me da miedo decirlo porque pues ya lo tengo de cierta manera solucionado. A lo largo de mis años de primaria inclusive y parte de la secundaria, pues yo creo que se me complicaba mucho el poder entablar esas amistades, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo tenía el chip, ¿no? De decir, es que yo nomás vengo a la escuela a estudiar, ¿no? Y como les decía, a pesar de entregar resultados, o sea, siempre fue el hecho de que mi mamá me exigía más para que obviamente pues ella quería lo mejor para mí, ¿no? O sea, ella quería que fuera un profesionista o un estudioso, no sé, ¿no? Entonces, de cierta manera, crecí con esa incompletitud de querer satisfacer a las personas. En este caso, pues a las parejas con las que estaba, ¿no? Entonces, lo que hacía, pues obviamente era que todo lo que hacía era como que para complacer y no en este caso para yo sentirme pleno con lo que ya había creado, lo que había hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que empecé a tumbar esa barrera? Fue algo muy chistoso porque justo en ese entonces no sé por qué pasó, se suscitó la discusión con mi madre. El chiste es de que al que le estaban dando más recio y tupido, pues era a mí, ¿no? Literal, o sea, algo nació dentro de mí, me le quedé viendo a los ojos y antes de que me fuera a dar un golpe, le dije, alto ahí. O sea, literal, con esa firmeza, le dije, alto ahí. No, te enseñaste a saber, ¿no? Que es importante. Sigue. Exactamente. Entonces, literal, yo creo que mi mamá entendió, o sea, mi mamá comprendió de que obviamente estaba haciendo mal y yo saqué ese valor que tenía dentro de mí, ¿no? Porque nunca le había dicho nada. Siempre, pues he sido un hijo, digamos que, pues de cierta manera, pues ahora sí que a lo que se decía mi mamá pues, siempre le hacía caso, pues dejado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en ese momento, pues ya estaba grande, yo creo que iba en la secundaria. Si no es que mal recuerdo, yo como en sexto, entrando a la secundaria más o menos. Entonces fue que le dije alto ahí. Y pues ahora sí que la situación, la presión se suscitó y se liberó con una sonrisa, ¿no? Como que se empezó a reír mi mamá y se quedó así como que en shock, ¿no? Así como que de, bueno, o sea, ¿qué estoy haciendo, no? Y yo creo que fue el primer paso como para decir, ¿sabes qué? O sea, pues ya no, o sea, obviamente este es mi límite y pues ya no voy a dejar que me siga haciendo lo que estaba haciendo, ¿no?
Mi mamá entendió y a partir de ese momento no jamás me volvió a agredir físicamente. Entonces, yo creo que ese fue el primer paso, ese límite. Y pues hoy en día, ¿cómo lo trabajo? Pues yo creo que ahora sí que hablando contigo, pues las sugerencias que me has dado y todo eso, fíjate que una de las últimas fue ahora en el Día de las Madres, fue como que el estar con ella, el disfrutar, el platicar y todo eso, fue bastante bonito porque le llevé sus flores. ¿Cómo lo manejo con mi padre? Fíjate que esa es ahorita que me lo preguntaste, con mi padre nunca tuve una plática profunda, o sea, al menos que yo le recuerde hasta esta que te voy a contar. Imagínate, o sea, se los cuento, mi papá, pues, por X o Y estuvo por un tiempo en la cárcel. Entonces, cuando lo íbamos a visitar, fue ahí la primera vez que, imagínate, ya estaba grande, o sea, ya tenía mayor de edad, y fue la primera vez dentro de ahí que yo hablé con él acerca de que era ahora sí que un encuentro de intimidad con otra persona. Y fue algo que, o sea, me nació preguntarle, papá, ¿cómo es esto, no? Y fue como que la primera vez que creamos ese lazo, ¿no? De entre padre e hijo. Y yo creo que fue como que el parteaguas, ¿no? Como para poder hablar. Saliendo de ahí, de donde se encontraba, pues obviamente suscitaron varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, pues cuando papá salió, yo tomé la decisión por ellos y decirle, ¿sabes qué? Pues somos 4 hijos, entonces 2 nos vamos con mi padre y 2 se quedan con mi madre. Entonces yo me fui con mi papá junto con mi hermano. Y ahí empezamos como que a generar esa complicidad entre padre e hijos, ¿no? Yo lo hacía, ahora sí que mi hermano, mi padre y yo, como para poder generar esa hermandad entre padre e hijos, como para que él se sintiera, pues, de cierta manera perteneciente a un grupo, ¿no? Entonces, pues, es como que la base de cómo fue que se fomentó otra vez ese amor entre padre e hijo. ¿Cómo has trabajado tu niño interior ya basándonos posteriormente a esa, pues afortunadamente en cierta medida, algo dentro del grupo que solemos trabajar dentro del desarrollo personal, los ejercicios fundamentales dentro del trabajo es conectar y hacer esa, pero conexiones genuinas, no forzadas, genuinas, ¿no? Empezar a respetar a tu mamá, empezar a amarla, empezar a valorarla, meter ese factor de meritocracia porque ella te concibieron, ¿no? Entonces, desde que te concibieron ya tienen un valor espiritual y mucho más profundo. Es un amor muy distinto a lo que una mujer percibe cuando te yace en su vientre, ¿no? La otra es la del padre. Lamentablemente estamos en una sociedad donde las rupturas de pareja implica mucho el hecho de la pieza fundamental dentro de liderazgo familiar, pues la debe de sortear el papá. Y muchos piensan, no, es que se tiene que dejar a la mamá. No, ahorita ya con lo que ya se ha trabajado, un grupo de prácticamente de 2000 y cacho hombres que estamos ahí interactuando, participando, pues hemos caído en la conclusión que el hombre es el que realmente determina mucho el proceso de amor, esa conexión, de ese algo especial que se yace de la familia. Es un pilar muy fuerte y es el que nos fomenta esas tomas de acciones, esas salidas de las zonas de comodidad, ese sentido de hambre por ir por más, ambicionar, no quedarnos en casa ahí encerrados. También el que nos dice, échale ganas, palabras de empuje todo momento, pues salen del padre, deberían de salir del padre. Entonces es muy importante esa conexión que tuviste. Yo creo que ahí fue pieza fundamental donde pues, te notamos en cierta medida a ti muy diferente, ¿no? Eres de los muy pocos que tiene una familia casado con hijo bastante sólido. Tus aportes son generosos, buena vibra siempre, cuidándonos en las organizaciones de las reuniones presenciales. Siempre nos sentimos muy cálidos, apapachados, protegidos porque lo necesitamos, ¿no? En los aspectos físicos eres muestra de ejemplo, en las palabras de amor y de respeto hacia los demás, los participantes, porque también
solemos atender a personas con problemas. Oye, necesito ayuda de esto. Y pues estamos al pendiente, ¿no? Es como son los hermanitos que tenemos que estar gestionándolos de una manera positiva para que también ellos vayan teniendo ese crecimiento de desarrollo personal, porque pues sí, muchos llegan también con situaciones de violencia, ya sea de la mamá, del papá, sociales, el bullying, que cada vez está más tremendo. Tu niño interior, pues no nada más el niño interior se trabaja con que, ay, conecta con los papás. O sea, también hay un proceso de ejercicios físicos, sociales, porque también si no tienes un niño interior sólido, pues se nota en tus cualidades y habilidades sociales, porque sale el miedo, sale el temor, sale sobre todo en particular el vicio a la ansiedad, el vicio de que quieres consumir alguna sustancia nociva para sentirte como se diría vulgarmente, ¿no? Con valentía, con valor para que pueda interactuar ya sea con una chica, con un hombre, con alguien particular. Pero el niño interior, ¿cómo lo fuiste sorteando? ¿Cómo fuiste evaluando que tenías ahí heridas ocultas y que a la postre siguen saliendo heridas, pero ya son menos? ¿Cómo las fuiste disipando? Es una buena pregunta, porque bueno, haciendo como que esa regresión, o sea, yo siento, o sea, algo me hice dentro de mí, porque no recuerdo todo lo que ha pasado, claro. O sea, viví una infancia a pesar de todo lo que sucedió, o sea, buena a pesar de todo, ¿no? Porque, o sea, en el aspecto, inclusive, bueno, les cuento una historia, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me festejaban mis cumpleaños, ¿no? En esa ocasión, me cuentan mis padres que porque yo estaba triste porque no tenía amiguitos, me hicieron una fiesta de no cumpleaños, ¿no? Entonces, imagínate, yo soy de febrero, era junio, y pues mis papás, mi abuela, todos, o sea, invitaron a todos como si fuera un cumpleaños para Carlos, ¿no? Entonces, dice mi papá que, o sea, literal, todos llevaron su regalo y todo, ¿no? O sea, me hicieron una fiesta así en grande, ¿no? Como si fuera literal mi día de cumpleaños, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque, o sea, al final, contándome estas historias, me doy cuenta de que no tuve una infancia dura como algunos otros, pero sí se fueron suscitando circunstancias que al final, pues sí me fueron hiriendo ese niño, ¿no? Por ejemplo, lo que les comentaba de parte de mi madre, que pues yo creo que por esa agresión física y verbal, pues de cierta manera fueron apagando mi confianza. Entonces eso se tradujo, por ejemplo, entrando a la secundaria, en no poder marcar límites con las personas que me llegaban a hacer bullying, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, yo a pesar de ser grande, o sea, no tenía esa capacidad de poder decir no. Entonces, tengo una historia la cual, pues digamos que marcó mucho mi infancia con mi padre, porque justo en esa ocasión había unos niños que estaban en un parque, los cuales pues literal eran los típicos niños bullying, ¿no? Entonces los niños literal se fueron contra mí. Imagínate, eran 4 niños y los niños pues me empezaron a agredir verbalmente hasta, pues podríamos decir que físicamente, porque llegaron a quererme tirar al suelo. Y no pasó a más, pero tengo esa historia muy en mente porque mi papá se enojó conmigo, o sea, ¿no? A pesar de que lo que se suscitó, mi papá se enojó conmigo porque me dice, ¿cómo es posible de que te estemos pagando clases de taekwondo y no fuiste bueno para defenderte, ¿no? Entonces, algo ahora sí que como dice la historia, ¿no? Algo pasó dentro del Otso. Entonces, como que algo así dentro de mí me dijo, o sea, ¿por qué si en el taekwondo me enseñaron de que esto era para defenderme contra posibles peligros? ¿Por qué no lo hacía, no? Y era porque, pues, obviamente mi mamá, pues, me había, pues, de cierta manera hecho esa herida de que no podía defenderme, ¿no? ¿Cómo lo he trabajado? Pues yo creo que primero es haber conectado con él, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? O sea, obviamente estoy aquí contigo, te amo, o sea, literal, les platico esto, así que en cortito, igual ya se los he platicado a varios hermanos, pero la primera vez que conecté con mi niño interior, o sea, literal me imaginé que estaba el pie de playa, el sol, la arena, la brisa del mar, y en eso un niño estaba al lado mío, ¿no? Y me di cuenta de que ese niño era yo cuando pues estaba muy chico, ¿no? Con mi corte de honguito, literal güerito,
O sea, ese niño, de hecho, lo veo en una foto que tiene mi mamá en casa y lo veo y es literal el Charlie Junior, ¿no? Así le digo. Entonces, juntos entramos como en un templo, pues, digamos, como ruinas mayas, así como de una pirámide. Y ahí es donde empezamos a trabajar los dos juntos, ¿no? A empezar como que a conectar. O sea, literal, yo me imaginé poniendo mi mano con su pecho y él su mano con mi pecho. Y esa fue la manera en que conectamos de una manera muy profunda, donde literal, pues sí te puedo decir que lloramos, ¿no? Porque, o sea, nos perdonamos y nunca había conectado con él. Entonces, eso fue como que la parte de conexión. Ahora, retomando la historia de mi pasado, yo creo que siempre fue un niño, como decía, muy curioso y pues yo creo que muy avanzado para mi edad, porque pues siempre me relacioné con personas mayores, porque como decía, no tuve la oportunidad de estar con más niños, sino fue que hasta la primaria, ¿no? Siempre estaba como que en contacto con adultos, la cual pues me ha hecho diferente. Pero bueno, esa es como que la parte de que cómo he conectado con mi niño. Bien, y ahora, principalmente como lo había mencionado, de que las situaciones sociales rigen a través de la conexión que tenemos nosotros con el Padre, pero también rigen dentro de la conexión interna que nosotros tenemos con ese niño interior. Entonces, aquí viene tal cual la pregunta. Ahora, ¿cómo te formas como hombre masculino? Porque la masculinidad se forma desde el interior, desde cómo somos como hombres, de esa posición de ser. Y dentro del ser, pues tenemos que quitarnos esas como asentamientos nocivos, podremos decirlo, basuritas emocionales, para irlo retirando poco a poco, para que seamos un ser como más limpio y a la vez esto inconscientemente y conscientemente nos hace más atractivos para cualquier tipo de persona, inclusive para el dinero, se empieza a traer dinero, se empieza a traer el factor de abundancia no se rige en la parte económica, se rige desde la calidad de las personas, el sabor a la vida, el gozo a la vida, cómo somos inclusive hasta más cálidos en cierta medida, ¿no? O sea, también este podcast de Entre Alfas ha nacido en base a ese sentido de abundancia con hombres de valor, con hombres que están en un propósito también de ayudar a otros hombres. Y ahora, tú que eres un líder dentro de tu medio y entorno físico, porque de lo que hemos platicado, pues obviamente ya eres como un rockstar y eso es que también debemos de hacer sensatos, ¿no? De repente también nos volvemos tan atractivos que somos envidia entre los propios hombres, ¿no? Les estorbamos y ya no nos quiere. Y entonces también es una responsabilidad el tener un crecimiento personal porque oh, las mujeres nos empiezan a apapachar, a mimar, a consentir, a consecuentar, a ser más cariñosas con todo, a apoyarnos. Y en el caso de hombres, no sé si te has percatado, pero cada vez los hombres como que te van relegando, ¿no? No, te van traicionando, te van mintiendo, vas conociéndolos. Y afortunadamente, pues nuestros ejercicios que nosotros hacemos dentro del grupo, pues no nada más se basan en literaturas, también películas, experiencias, compromisos, retos, porque también un hombre tiene que enseñarse a nutrir sus finanzas, su economía. No nada más es que, ay, quiero tener novia y ya nada más porque sí, no, o sea, también debe de haber una producción, ¿no? Claro. Pero hemos detectado y visto que socialmente, pues, hay gran cantidad se puede escuchar vulgar, pero es así de huevos tibios, ¿no? Y sin embargo quieren llegar a mostrar los huevos a la sociedad y si no los pulen, no les sacan brillo, pues obviamente cómo van a saber afrontar cada una de las situaciones. Explícanos tú, a tu experiencia, cómo fuiste haciendo como ese líder tanto del gimnasio como en la comunidad y aparte, porque bien sabemos que ya personalidades de gran renombre en las redes digitales, pues te están buscando, ¿no? Te están ofreciendo oportunidades potentes, ¿no? Y todo se basó en
iniciativa de fomentar un grupo de ayuda y colaboración y de desarrollo personal y espiritual para hombres, Claro. que sigue siendo entre alfas, pero obviamente el grupo pertenece pues de una manera más potente porque ahí hacemos toda una dinámica, somos aproximadamente pues bastantes líderes y el siguiente proyecto pues es internacionalizarnos, ¿no? Fomentar esta parte. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo fuiste sorteando? ¿Cómo fuiste perfilando a la gente? Y tú también perfilarte, porque desde ahí se inicia. Cuéntanos. Mucho tiene que ver con las habilidades que mis padres me proporcionaron. Mi mamá es una de las mujeres que más tiene amigos que yo conozco. O sea, mi mamá conecta con las personas de una manera bastante brutal. O sea, en cualquier lugar donde vaya, mi mamá mínimo conoce a alguien. Y por otro lado, mi papá, sus habilidades de persuasión, de convencimiento, de poder enrolar a otros hombres a los proyectos que él va haciendo, yo creo que han sido parte fundamental para la persona que hoy soy en día. Ahora, una de las cosas que hace no mucho me hicieron clic fue el hecho de entender que nosotros como espíritus decidimos en qué familia nacer. Entonces, esa es una parte importante porque cuando tú decides como espíritu de tus vidas pasadas, decides nacer, en este caso en esta familia, es porque vienes a trascender algo que quizá no hayas solucionado o de cierta manera pues resuelto en tus vidas pasadas. Entonces, el que yo haya nacido en el círculo familiar, que bueno, en este caso crecí, yo creo que fue una gran bendición, porque mis padres, como ya lo comentaba, me dieron habilidades pues muy diferentes a otros, ¿no? Como les decía, la facilidad de poder conectar con las personas, de poder convencer, de poder persuadir. Y bueno, ellos lo dicen, mis papás, es que ustedes como nuestros hijos tienen una estrella muy grande. Y sí lo he notado porque, por ejemplo, yo creo que a raíz de todo lo que suscitó en mi vida, a raíz de que no tuve amigos desde muy chico, en la primaria pues recuerdo que pues sí había uno que otro compañerito que se acercaba a mí mucho y mucho más allá, ¿no? Pero nunca fue con el que conecté. Entonces no fue hasta la secundaria que en verdad conocí el potencial que tenía como para poder reunir a las personas, ¿no? Entonces, mis padres siempre me han dicho, es que ustedes son personas de luz, ¿no? Porque siempre las personas quieren acercarse a ustedes y pues tienen como que esa energía sanadora, ¿no? Y pues yo creo que eso es parte fundamental y a raíz de todo lo que suscité, ahora entiendo cuál es el valor o mi propósito en esta vida, ¿no? Y es, por ejemplo, el poder conectar a las personas y digamos que hacer un círculo pues bastante bonito, bastante sólido y pues de cierta manera donde se transmite el amor, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todo eso se inculcó en mi casa. Por ejemplo, una historia muy corta, durante un tiempo cuando iba en la secundaria, uno de mis amigos pues tenía problemas en su familia, ¿no? A tal grado de que, o sea, mis padres lo acobijaron en nuestra casa como si fuera un hijo más de nosotros. Entonces, yo siento que parte de eso fue como que la forma en la que yo crecí y siempre me ha gustado como que formar esos círculos donde se fomente esa unidad, esa unión entre hermanos. Eso ha sido como que parte fundamental que me ha destacado en, digamos que en diferentes lugares, porque yo siempre he tratado de que las personas que están a mi alrededor, pues vibren en esa sintonía de amor, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de la comunidad, pues hay uno de mis hermanos, yo digo que ya de sangre, porque pues inclusive nos conocemos desde la prepa, y él sigue ahí, y igual si está escuchando esto, pues sabe quién es mi hermanito Sergio, o sea, literal, él, pues a partir de que nos conectamos como amigos, o sea, ha sido parte prácticamente ya de mi familia, ¿no? Entonces, yo creo que a raíz de que supe qué es no tener amigos, ahora entiendo, ahora sí como que hubo un clic, un cambio en mí, digamos que en la secundaria, donde dije, bueno, tengo la capacidad de poder conectar a las personas, y eso hizo que aprendiera el valor de conectar a más personas, en este caso hombres, que es lo que estamos haciendo aquí, para poder crear como que un círculo familiar de unión con ese amor, de que más personas, digamos, que se sientan parte de algo. Entonces, conforme fueron suscitándose las cosas, pues he tenido oportunidad como que de crear círculos
en los que me he dado cuenta de que pues tengo esa capacidad de pues de ser un líder que los lleve a tener resultados, ¿no? Y bueno, pues todo fue a raíz de todas las habilidades que he ido aprendiendo de mis padres, de los lugares en los que he estado, pues inclusive también cuando aprendí acerca de qué es lo que son las habilidades sociales, que bueno, inclusive si quieres llegamos ahí a ese punto, hoy por hoy, al carecer de amistades, en este caso en mi vida, pues hoy en día como que esa fue como mi misión, como que a resolver, y yo siento que esa es como que la misión que tengo ahora, de resolver, de poder generar círculos potentes, círculos grandes, donde se sienta ese amor para poder solidificarlos y bueno, poder tener resultados potentes, ¿no? Sí, evidentemente el grupo, uno de sus principales valores y principios es el respeto y el amor, ser cálidos. Quien entre, saludarlo, que se exprese, que goce, ¿no? Obviamente, pues también tenemos que llevarlo a realizar tareas, ¿no? De, de literatura, tienen que hacer ejercicio, tienen que fomentar, tienen que aportar, porque el hecho de que también aporten dentro de este grupo que se organizó desde hace más o menos un año y que ha dado resultados porque los jóvenes se sienten pues integrados, que es una pieza fundamental. Vamos aprendiendo lenguajes, otro tipo de lenguaje, ¿no? De comunicación. Las cosas entre hombres nos decimos entre hombres como son. Afortunadamente, sí, afortunadamente, pues el factor de honestidad es fundamental, hacer ejercicios de honestidad entre nosotros. Por eso ahorita en esta charla, pues Charlie se está ahora sí que casi desnudando emocionalmente porque es una parte fundamental, porque como sea, ahorita que estoy entrevistándolo, sí es un gran poder el hecho de estar haciendo yo las preguntas, ¿no? Porque él las recibe, ay, me las está haciendo de una manera diferente, quizás estoy aventando más choro de lo normal, pero es para que él también no se sienta cómodo, porque no es lo mismo estar, y esta parte pues es retadora, nos saca de esas zonas y, y obviamente pues haciendo el match de todo ese desarrollo personal que hemos trabajado y que se tiene que realizar, pues viene en la parte espiritual. Dentro de la parte espiritual pues haces todo ese engranaje, ¿no? Donde dices, porque una cosa es religión y otra cosa es espiritualidad. La espiritualidad es algo mucho más profundo, es algo de nuestro ser, hacerlo consciente, cómo somos, cómo realmente somos. Porque yo puedo decir, soy un Ricardo de que puedo gozar de alegría, entusiasta, a veces soy enérgico dentro del propio grupo, pero en mi fondo es de que sigo siendo todavía vulnerable ante cierto tipo de situaciones, cosas que todavía me estresan, cosas que todavía me inquietan, cosas que tengo que trabajar también con mi hijo y así cada uno de nosotros. Pero en el grupo no hay juicio, no hay crítica y eso es parte bonita, ¿no? Hay ciertos lineamientos que se tienen que hacer, pero principalmente hacer los ejercicios. Tú, Jorge, que me recordaste, igual nada más para complementar la última pregunta que me hiciste, ¿cómo fue que las personas, o por qué las personas les gusta estar a mi alrededor? Porque yo siento que las personas no se sienten con juicio, como tú lo has dicho, a mi alrededor, ¿no? O sea, dejo que las personas sean tal cuales son. Entonces, al yo mostrarme tal cual soy, o sea, puedo estar ahorita, por ejemplo, no sé, en modo serio, ¿no? Y en un momento a otro, o sea, puedo estar cagándome de la risa por X o Y situación. O sea, inclusive yo creo que es esa parte que hace que las personas conecten conmigo de una manera diferente porque sienten que no están siendo juzgados por la manera en que yo las recibo, ¿no? Sí, de todos modos, todo este trabajo que se ha tenido dentro de la propia comunidad y del propio grupo de sentirnos unidos, pues se organizan las reuniones presenciales que son muy potentes. ¿Por qué? Porque existen una retroalimentación. Aquí, como tú lo acababas de decir, no hay juicio, no hay crítica. Todo se toma como retroalimentación y se fomenta de que nadie se lo tiene que tomar personal. Porque también esa reactividad que solemos tener de algunos hombres con la parte emocional, pues hace que también, pues,
tomemos distancia de ciertas cosas, no nos guste, no tomemos acción. Y la intención del grupo es ser hombres de acción, sino no nada más basarnos en leo y ahí me la llevo, voy papando, no más. No, se trata también ser hombres de aporte. ¿Por qué? Porque en lo social y ante sobre todo los que quieren andar de calenturientos, tienen que brindarle a la mujer ser proveedores de experiencias, pero no nada más económicas, sino experiencias, buena intimidad, eh, intimidad consciente, economía consciente, amor propio a sí mismos, desarrollo personal a sí mismos, ¿no? Como, por ejemplo, todos estos módulos que hemos tenido de ventas, marketing, responsabilidad, el hecho de tener obligadamente un body, que es un compañero que te lleve, nos potencializa palmo a palmo, hacemos reportes, también estos reportes de campo, cuando se hace de day game, se tienen que aportar, a facilitar para que todos los demás nos vayamos nutriendo de la propia comunidad y vayamos ejerciéndolo. Pues de aquí preguntamos, de aquí damos, porque no nada más somos de la Ciudad de México, o sea, hay de Guadalajara, Durango, Monterrey, Mérida, Chihuahua, Sonora, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, chilenos. O sea, sí es un gran campo que abarcamos dentro de, creciendo. en todos lugares de Canadá, y muchos se sienten satisfechos, ¿no? Con toda esta aportes que se les facilita y cada quien va a hacer los ejercicios como cada quien guste, ¿no? Ahora tú dime, ¿qué congruencia le das a esa parte, a esos ejercicios? Y aparte, ya meternos un poquito al tema de las meditaciones, porque es la pieza fundamental donde ya se hace todo esto Más interesante. generoso, más interesante. O sea, no es meterlos tanto en el tema, pero es el proyecto futuro, ¿no? El proyecto futuro es meternos de una manera más enérgica de acción a las meditaciones, porque es un acto de amor propio fundamental para cualquier persona y ahorita para hombres que nos quieren quitar esa masculinidad, hacernos de huevos tibios, hacernos menos, como que si quisieran hacernos que no tenemos valor. O sea, y tan solo cualquier hombre que no trabaje poquito, haciendo poquito, haciendo un mayor esfuerzo, sale de la media y se vuelve mucho más atractivo. Es muy fácil salir de eso y evidentemente pues este grupo fomenta los resultados. ¿Qué nos dices? Ahorita me acordé de una pregunta que me hiciste y cómo fue que entré en este camino del desarrollo personal. Lo resumo muy, muy rápido. Ya les contaba que en mi casa pues vivió un compañero de la secundaria por un buen tiempo, podría decir que por unos años. Entonces él empezó a trabajar con unos judíos. Estos judíos, curiosamente, le prestaron el libro mejor conocido como El Método de Neil Strauss. Entonces mi amigo llega a casa y me dice, güey, mira lo que me han prestado. Yo de a ver, güey. Y ese libro, pues obviamente, pues venía todo el manual de la vieja escuela de que eran las dinámicas sociales, seducción y demás, ¿no? Entonces tuve la fortuna desde que de muy chico, tener el acceso a la tecnología, en particular a las computadoras, ¿no? Entonces mi amigo me presta el libro, lo alcancé a leer como hasta la mitad y la otra mitad pues ya no la pude leer porque en ese entonces lo tenía que regresar o no me acuerdo qué pasó. El chiste es de que pues yo me puse a investigar en internet, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa de que pues obviamente ya había bastante gente hablando acerca del tema y pues digamos que fue una herida de mi pasado que no tenía resuelta porque como bien comentaba no podía yo tener esa conexión con amigos y bueno, pues si con amigos o con hombres no generaba una conexión sólida, pues mucho menos con mujeres, ¿no? Y las novias que llegué a tener pues no eran como que muy sólidas, sino porque yo trataba como que de impresionar cuando ese no es el punto. Hacer de más, Ujú, hacer exactamente. más.
Entonces, pues ya saben, ¿no? El típico cuento de Disney o de las películas de Hollywood que te dicen, no, pues cómprale todo, trátala, vaya como una princesa, ¿no? Un princesa. Exactamente. Entonces, pues ese era el Charlie, ¿no? Entonces no fue hasta que conocí este libro del buen Neil Strauss, el cual pues me abrió los ojos. Conocí un mundo, conocí los foros, conocí varios autores que hablaban sobre seducción y habilidades sociales. Vaya, devoré todo lo que había en ese entonces. Sin embargo, una de las partes fundamentales que hoy en día, y viene de la mano con lo que comentaba el Inge, es la parte de la espiritualidad, en este caso, tu ser. Entonces, a pesar de que yo podía conocer muchas técnicas, muchas estrategias, si tú lo quieres ver así, me hacía falta trabajar mi confianza, me hacía falta trabajar mi autoestima, que de ahí nace la parte de la espiritualidad. Entonces, pues sí tenía resultados, te puedo decir que pues sí tuve varias novias a raíz de eso, pero obviamente no terminaba yo de cuajar en la gelatina, porque pues obviamente hacía falta lo más importante, que era trabajar en tu ser. Entonces, a raíz de eso, pues ya decía que empecé a leer, empecé a estudiar todo lo relacionado hasta que encontré la parte del desarrollo personal. Encontré una parte que se llama la programación neurolingüística, pero como decía, me hacía falta todavía trabajar el ser. Entonces, en ese entonces, pues iba al gimnasio, estudiaba, pues tenía un trabajo que la neta me dejaba, pues de cierta manera, una buena ganancia económica, pero aún así no me la creía. O sea, no, o sea, sentía que necesitaba más para poder, pues ser como que alguien en la vida, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, eso pues me llevó a caer, como decía, en una depresión, la cual cuando, pues digamos que lo perdí, pues de cierta manera todo lo económico, me dejé, descuidé la parte física, la parte mental, y pues de ahí se suscitaron muchos problemas. Muchas veces como hombres tenemos ciertos valores, dones, cualidades, virtudes, acciones, responsabilidades y a pesar que tenemos cierto valor, no nos las creemos. Por ejemplo, en este caso tú, ¿no? Porque reiteradas veces te hemos dicho, oye, créetela, oye, haces, oye, porque aquello, recordándote sabiamente, inteligentemente y amorosamente y cálidamente, créetela, hazlo, tú eres esto. Y te costaba mucho trabajo. Obviamente, pues tenías que seguir trabajando en tu ser. Síguenos contando, por favor. Sí, y de hecho justo ya fue hasta ahora que encontramos esta parte de trabajar con tu ser, ¿no? Con la parte de la espiritualidad. O sea, a pesar de que, pues en casa, como ya comentabas, Master Ricardo, pues no es lo mismo religión que espiritualidad. Pues nosotros en casa, pues siempre tuvimos pues esa ideología de ser católicos, ¿no? O sea, de muy chico, pues sí íbamos a la iglesia y todo eso, pero no lo hacía como que con el mismo ímpetu de ahora. Entonces, cuando ya conectas con esa parte de tu ser, de que efectivamente hay algo más arriba de nosotros y empiezas a trabajar en ti, ¿por qué? Porque recuerden que nosotros somos espíritu, somos un espíritu que habita en un cuerpo y no un cuerpo que tiene un espíritu. Entonces, cuando entendemos ese cambio, es cuando nos damos cuenta que nuestro espíritu, cuando lo empezamos a trabajar, cuando nos empezamos a preguntar, ¿para qué venimos al mundo? ¿Para qué estamos aquí? Es cuando empiezas a encontrar ese propósito y sentido en la vida y dices, wow, o sea, me paro y me pongo de pie todos los días porque quiero que mi vida de cierta manera sirva como ejemplo para todos aquellos hombres que están pasando por situaciones difíciles y de que si yo pude, ellos también pueden, y si otros hermanos han podido, ellos también pueden salir de ahí, ¿no? Que tengan esa llama, esa luz de esperanza de salir de cualquier lugar donde se encuentren, ¿no? Entonces, gracias al buen Fer, ayer estaba escuchando a nuestro carnalito Fer, que nos compartió una meditación que se llama Las 6 fases. Hasta Las seis seis fases, fases. exactamente. Es un video obligado para quien quiere inducirse a los métodos de empezar desde cero. Sí, Es un es vital. herramienta. Sí, herramienta es vital. De hecho, fue con la que Posteriormente, yo empecé a conectar justo con mi niño interior, porque- por así decirlo. Entonces, sí, cuando porque dices eso, ajá,
Porque obviamente ya estando, ya entrar a la comunidad, pues hay unos que ya están a un nivel más avanzado que pueden meditar dentro de una hora y media, que es importante porque los músculos cambian, tu producción de testosterona aumenta. Si, como se dice muchas veces, si puedes dominar tu mente, vas a dominar tu cuerpo, ¿no? Entonces, así que pues hacerles también una invitación a todos aquellos de que al entrar aquí tienen que ser conscientes de que las tareas también se van a hacer como un proceso, ¿no? O sea, nadie va a partir de un punto A a un punto B, nadie llega de la misma manera. Son parte Así del que camino. es parte del camino y los que quieran trabajar, adelante, y los que no, pues son bienvenidos, se llevan grandes pepitas, perlas, todo lo bonito de gran valor de todos aquellos hermanitos. Y obviamente, pues también hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos de éxito, algunos atletas que ya están consiguiendo patrocinios, productores digitales que ya empiezan a ser buscados, este, nuevos emprendimientos. O sea, sí, es una manera que si quieren buscar también la parte superficial, pues adelante, ¿no? Pero todo ya sea desde tu interior, como ahorita lo andas explicando, ¿no? Sigue. Sí, de hecho, y justo ahora, ya haciendo todo el match, me doy cuenta de que, o sea, lo que me hacía falta era eso, o sea, trabajar, o sea, a pesar de que trabajaba en su momento la parte física, la parte mental, estudiando y todo lo que tú quieras, no hacía el match perfecto con la parte espiritual. ¿Por qué? Porque yo creía que la parte espiritual pues se trabajaba yendo a la iglesia, pues ahora sí que de cierta manera conectarte con la religión. Y sí, de cierta manera es como una manera de poder entrar en tu parte espiritual, pero no es la única forma. Entonces, bueno, aquí quiero compartirles para todos aquellos que todavía no lo hacen, para poder empezar en tu parte espiritual o a desarrollar tu parte espiritual, puedes hacerlo inclusive con la parte del agradecimiento. O sea, agradecer todas las mañanas y agradecer todas las noches por lo que tuviste, por lo que obviamente te ha dado, en este caso, el universo, la vida, la inteligencia universal, como tú le quieras llamar, Dios, inclusive, agradecer por todo lo que tienes en tu vida. O sea, a partir de ese momento el agradecimiento es una energía de alta vibración. Entonces, cuando tú conectas con esa energía de alta vibración, vas a traer más cosas buenas a tu vida. Entonces, es una manera de trabajar la espiritualidad, ya que si no quieres meditar, pues es una de las maneras más prácticas, ¿no? Otra es la oración, que bueno, pues obviamente si crees en alguna religión, pues el orar también es una manera en la cual puedes conectarte con ese ser supremo, con el universo, para que obviamente empieces a traer todo eso que tú estás deseando. Y bueno, otra de las cuestiones, pues también la parte de la meditación, que en lo personal a mí cambiaron totalmente mi forma de ver el mundo y mi forma de plantarme al mundo, porque como bien lo decía el Inge, o sea, igual y a mí me pasaba mucho de que no me la creía, o sea, a pesar de que podía tener todo el conocimiento que tú quieras, no me terminaba de convencer yo mismo de que tengo la suficiente capacidad para poder crear cosas grandes, ¿no? Entonces, pues siempre iniciaba y lo terminaba por esta parte mismo, porque decía, no, pues es que no veo resultados, ¿no? Entonces, cuando empiezas a trabajar esa parte espiritual, esa parte mental y tu parte física, te empiezas a dar cuenta de que no te debes de preocupar por el resultado, porque al final de cuentas eso va a llegar a tarde que temprano, sino tienes que enfocarte en el proceso y dar un paso a la vez para que de esa manera empieces a obtener resultados y experiencias de referencia y el poder atraer lo bueno a tu vida. Dentro del proceso, pues obviamente está el amor propio. El amor Exacto. propio es el que va a llevar a que tú ames ese proceso. Y entonces el resultado dices, lo que salga, como venga, la toro, le entro, no me rajo, no me echo para atrás. Simplemente teniendo el amor propio con un ser ya más limpio, más puro, más este, formadito, no tan sólido, porque obviamente la meditación es la que hace el match, pero dentro de ahorita de las tareas que estamos haciendo, pues ya todos empiezan a decir, wow, pues, hay libros, hay películas,
Por ejemplo, ahorita les comparto una de quien quiera meterse un poquito al esto del trabajo del niño interior. Es vista obligada en la cinematografía para nosotros como hombres y aparte es de animación, véanla. Es la del el niño, el topo, el zorro y el caballo. Quien guste ir su reporte, decir su experiencia, qué es lo que mira, es una gran película para el desarrollo personal, niño interior, y les vas a... Y atráiganse sus cervellititas porque como hombre también... Y, o sea, vas a sacar una que otra lágrima, ¿no? Y habrá quien diga, ay, no, es que yo soy bien macho y no, no, no. Pero neta, cuando conectas, No, pero ¿por qué conectas de esa manera? Porque ya tienes un trabajo espiritual de cierta manera, pues más desarrollado y ya así es. comprendes por qué pasa o qué es lo que está pasando en la película, ¿no? Entonces, obviamente no somos seres iluminados, ni mucho menos estamos en el camino de esta parte de la espiritualidad, pero cuando ya empiezas o cuando ya comenzaste en este camino, obviamente ya las películas no las ves de manera diferente. Otra de las películas que el Máster Ricardo ha recomendado y que sin duda es de vista obligatoria es la de Charlie Brown. O sea, esa película, igual y tú la viste alguna vez y pues la ves de, no, pues está chida, ¿no? Pero ya cuando empiezas a trabajar tu niño interior y te das cuenta de que ese personaje puede que te identifique de cómo tú viviste tu infancia, es donde dices, ay, güey, entonces ya lo ves de otra manera, ¿no? Entonces ya encuentras los simbolismos e inclusive, bueno, eso ya es como que una parte del storytelling, ¿no? Que es la historia del héroe. Entonces ya cuando identificas, digamos que los sucesos de las películas, es a donde dices, wow, o sea, me conecta, me sirve y lo puedo aplicar a la vida. Entonces, como bien dice el máster Ricardo, o sea, de nada sirve que te nutras de libros, de nada sirve de que veas, por ejemplo, contenido en YouTube, de nada sirve de que estés en constante, digamos que absorbiendo conocimiento si no lo llevas a la práctica. Entonces, si no lo pones en práctica lo aprendido, así hayas aprendido X o Y, si no lo tomas en práctica, lo haces día con día, por ejemplo, en este caso la meditación, lo haces constante y no lo pones un hábito, o sea, al final de cuentas no vas a tener los resultados o vas a tener resultados muy, muy escuálidos, pero si en verdad quieres transformar tu vida, si en verdad quieres ser un hombre de alto valor, debes de comprometerte contigo y no hay muestra de amor más grande que cumplirte lo que te prometes, ¿no? Y en este caso, si es la meditación, o sea, es totalmente poderoso. Sí, las meditaciones, los ejercicios de meditación, pues obviamente ya los que tenemos cierta experiencia, porque cuando vayas, o sea, también otra herramienta obligada que tienen que comprarse dentro de las meditaciones es un antifaz, porque tiene su chiste. El caso es de que no entre la luz de cualquier punto focal para que tus ojos, la vista es muy potente, la vista es muy potente y cuando vayas meditando vas a sentir todos esos retorcijones, es un algo muy, muy padre, es muy placentero, muy tranquilizante, te da una vibra muy elevada, todo lo ves con gusto, el tráfico te hace los mandados, no te estresas. Y ahorita por la cantidad de calor que hay con esta crisis climática que viene próximamente, que es delicada, o sea, inclusive hasta la meditación te, te va calibrando. Bueno, dentro de mis experiencias, por ejemplo, pues yo padecía mucho de las dermatitis y ya se me están quitando. A ti de Por, piel de por... bebé, el Inge. Suavechita, Sí, suavechita. eh, Totalmente de y es acuerdo. cierto, ¿No? Y por este, ejemplo, ahí sumando meditación. ajá, y sumando lo que dices, Inge, yo creo que también una parte fundamental, cuando ya empiezas a trabajar con la meditación, empiezas a controlar tu ansiedad y en este caso tu pulsión, que bueno, ya lo comentabas en algún momento al principio, cuando dejas de, digamos que de dejarte llevar por el impulso de jalarte el ganso, cuando empiezas a tener pensamientos diferentes de que ay, todo el tiempo quiero andar ahí mojando la brocha, cosas así, o sea, en ese momento cuando empiezas a controlar tu deseo en este caso más profundo que es el de reproducirte, es cuando empiezas a controlar tu cuerpo, comienzas a controlar tus pensamientos y tus emociones. Entonces, cuando tienes ese dominio en ti, todo empieza a cambiar.
O sea, ¿por qué? Porque ya no te da ansiedad y bueno, ya hablábamos, por ejemplo, de poder interactuar con mujeres. Yo creo que esa es una parte fundamental, el poder dominarte, el poder controlar tus emociones, pensamientos y tus acciones en ese momento es de otro nivel. ¿Por qué? Porque inclusive otra de las cosas ya cuando estás más avanzado que se recomienda es la retención seminal. Entonces, cuando ya empiezas a poder retener, en este caso, tu semilla, o sea, te da un poder, pero cabrón, o sea, cambia tu voz, cambia la manera en la cual te caminas. O sea, hoy en día, ahora sí que compartiéndolos así, digamos que, y de increíble, o sea, vas caminando y yo en lo personal siento las miradas. O sea, las personas se te quedan viendo así como que de, bueno, ¿y este cuate qué onda, no? Y ahora súmale que si te vistes de una manera correcta, hueles bien, tienes una imagen de impacto, o sea, literal, cualquier persona va a querer conocerte y es a donde vas a empezar a filtrar, ¿no? Porque no cualquier persona tienes que dejar entrar digamos que a tu intimidad. ¿Por qué? Porque somos el promedio de las 5 personas con las que más nos juntamos. Pero bueno, eso ya es como que da para otro podcast, mi máster, así es que aviénteme sus últimas preguntas para ir cerrando la charla. No, Está poniendo buena. dentro dentro de las experiencias que podemos compartir de esta herramienta de meditación, el factor más importante es ser responsables, hombres responsables. ¿Por qué? Porque la meditación nos da un tipo de pensamiento muy potente, muy enfocado. Por eso, como exponía el ejemplo Charlie, empiezas a cambiar el tono de voz, se vuelve más masculina, tu caminar es más masculino, hueles más masculino, la piel se va volviendo más tersa, más brillosa, va reluciendo. Ahora sí, como lo había mencionado, ¿no? Vas puliendo esos huevitos, ¿no? Y así, pues, tu pensamiento se vuelve más asertivo, más dinámico, más rápido, en tu trabajo te vuelves más coproductivo, generas más ideas, más propositivo. El gimnasio lo haces, el método, tu crecimiento muscular se potencializa, no requieres evidentemente el respeto alimenticio, pero la producción de testosterona se eleva bastante y creo que como hombres es pieza fundamental meditar. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con testosterona y esa fuerza, ese poder hormonal y energético nos eleva cañón y se nota, porque sí, las mujeres empiezas a percibir las miradas y en los hombres, pues sí corres mucho riesgo, pero los hombres que quieren estar contigo se permiten liderar y te empiezan a respetar y eso suma un plus también para las mujeres, porque a las mujeres también les gusta hombres que se enseñen a respetar, que los vean que son líderes en su trabajo, líderes en sociales. En las fiestas se ha demostrado, ya en una reunión presencial, se puso a prueba esto y pues luego todo así parecíamos como esta película de Warriors, ¿no? Que se fueron juntando uno y otro y nosotros éramos como esas personalidades magnéticas, ¿no? Te vuelves más magnético ante la sociedad. Ya para ir. Y muy intrigante, ¿no? Tu aura que vas vibrando. Porque bueno, eso ya es para tema de otro podcast y cuando empiezas a vibrar en alto, o sea, literal cambian muchas cosas de tu vida. ¿Por qué? Porque atraes la abundancia, atraes pues inclusive, por ejemplo, las personas que quieren atraer una pareja, empiezas a traer a las personas correctas a tu vida. O sea, todo va cambiando y bueno, pues todo es a raíz de poder conjuntar la parte física, la parte mental, que es el de desarrollo personal, y la parte espiritual. Entonces, cuando tienes esos 3 tridentes, empiezas a cambiar bastante. Sí, tu cuerpo va sanando, tu cuerpo va adquiriendo una simetría, va sanando, va curándose, te haces más consciente de esa inteligencia de tu propio cuerpo, tu propio corazón y tu propia mente. Cuando los vas separando, vas jugando con ese tipo de energía, pero también es una responsabilidad. O sea, también no es nada más, ay, sí, te aventamos, te enseñamos, te damos las herramientas y de repente vas a sentir como esos choques y vas a decir, ay, me asusto, ¿no? Porque sale el niño interior, sale desincronizaciones atemporales bien raras,
empiezas a ver los patrones sociales también muy raros y son de experiencias de las que nosotros compartimos porque sí, sí son bonitas, ¿no? Te causan como un poquito como curiosidad y intriga y te vas metiendo más, te vas metiendo más. Requiere de ciertos cuidados alimenticios también, hacer las meditaciones en cierta hora. No es nada más, ay, me paro a las 8 de la noche, a 8 de la mañana y quiero meditar, pues no, ya se pierde como que sentido, baños de agua fría, o sea, no es, sí somos un grupo de chamba, ¿no? Esas son nuestras propuestas, son, es un grupo de chamba, son 2000 y cacho hombres comprometidos con su desarrollo, no del todo, pero es un gozo, es algo de presumir, ¿no? Y aquí en México pues somos unos cuantos. Para finalizar, me gustaría compartir unos puntos que he aprendido a raíz de trabajar con las personas millonarias que trabajo. Igual y nada más para concretar esta parte que quería compartirles, porque yo creo que cuando trabajas con personas que tienen otros hábitos, con otra mentalidad, literal, eso también me ha servido mucho como para cambiar mi forma de mostrarme y ser hoy en día, ¿no? Entonces, igual y pues nomás los platico así. Sí, te proyectas y te percibes de otra manera. Entonces, y también juntarte con personas de mentalidad, ambición, pero de ambición buena, ¿no? De ambición, de otro tipo de estrategias de pensamiento, porque nosotros pertenecemos a una media y así no la llevamos, ¿no? Inconscientemente, nosotros estamos ya sea tristes, cabizbajos, afligidos internamente, nuestro corazón o mente está así. Y entonces pertenecemos a una constante y no sabemos, estamos tan acostumbrados que vivimos esa constante. Y cuando conocemos personas que vibren diferente hacia más arriba, es cuando tu inconsciente dice quiero más allá. Y es cuando esto lo puedes solamente con meditación, puedes potencializar, encontrar con meditación y potencializarlo con meditación, obviamente con cierta disciplina y cuidado. Compártenos, por favor, ya para ir concluyendo. Bien, entonces, pues como les decía, actualmente trabajo con una familia de millonarios. Entonces, pues esto es lo que he ido como aprendiendo a lo largo de estos casi 3 años que he estado con ellos. Entonces, pues igual y para que les haga un clic bastante importante y cómo es que ellos pues tienen el éxito que tienen, ¿no? Entonces, encontré que ellos asumen riesgos en el sentido de que obviamente riesgos medidos, por así decirlo. Cuando ellos van a invertir en algo, saben que eso que van a invertir pues les puede ayudar y les puede entregar valor a otras personas, ¿no? Entonces, esa es una parte fundamental, el asumir riesgos y no estar como que todo el tiempo como en esa mentalidad de decir, ay, es que, ¿y qué va a pasar, no? O sea, simplemente tener ese salto de fe, o sea, da ese salto de fe y si quieres hacer algo en tu vida, o sea, da el salto y pues que venga lo que tenga que venir, ¿no? Otra de las cosas que aprendí o que he aprendido es que se aferran a sus decisiones. Entonces, cuando ellos toman una decisión, por ejemplo, de que van a hacer un viaje, ¿no? Por ejemplo, ellos ya tienen desde que saben que van a hacer el viaje, ellos prácticamente ya bloquean la fecha, bloquean digamos que los vuelos, o sea, ellos ya crean como que todo ese ambiente de la decisión que están tomando para que se haga o se cumpla todo lo que van a hacer para esa fecha, ¿no? Establecen límites saludables, yo creo que esa es una parte fundamental y que no muchos saben cómo hacerlo, el establecer límites y hasta qué estás dispuesto tú, en este caso, a entregar y qué no estás dispuesto a hacer. Entonces ya cuando tú dices no, o sea, cuando cabe esa duda de que si está bien o está mal, yo creo que desde ahí es a donde debes de empezar a poner tus límites. Retribuyen, esa es otra de las partes que también he aprendido. Entonces, ¿a qué me refiero con retribuyen? Por ejemplo, cuando tú haces algo por ellos, pero lo haces de una manera del corazón, o sea, créeme que ellos te lo regresan de una u otra manera, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso siempre trato de siempre ir un paso adelante a lo que ellos piensan. Entonces, pues mi patrona, mi jefa, literal, hay días que me dice, Carlos, te compré un helado, Carlos, te compré un café, Carlos, te compré esto. Entonces, pues de cierta manera ellos te lo regresan con esa parte simbólica
pero de que obviamente como tú lo estás haciendo de una manera, pues elevando sus expectativas, ellos te lo retribuyen de esa forma, ¿no? Entonces como que de cierta manera te regresan ese favor que les estás haciendo. Trabajan de forma inteligente. Yo creo que hoy en día, viendo a mi jefe, o sea, literal, él trabaja de 1 a 3 y dices, wow, o sea, no manches, yo quisiera un trabajo así, ¿no? Chingarme perdón, trabaja de 10 a 3. Entonces eso es algo fabuloso, ¿no? Sería como que para mí algo increíble en mi vida y ya toda la tarde, pues disfrutarlo en su familia, en disfrutarlo con sus amigos o con las personas que él quiera compartir, yo creo que es vital. Van al gimnasio o en este caso hacen ejercicio sí o sí. O sea, si no hacen ejercicio en su día, literal, para ellos no fue un día productivo. Entonces, eso es como que una parte vital. Estudian y trabajan prácticamente en su mente. O sea, leen libros de autoayuda, meditan, trabajan, por ejemplo, con otras personas que se les conoce como mastermind. Entonces, ellos tienen como esas reuniones. Bueno, ellos se les conocen como tandas. Entonces, cuando tienen esas reuniones, platican, por ejemplo, de sus negocios, de sus proyectos que tienen y todo eso pues los va nutriendo porque como cada uno tiene diferentes habilidades, pues van, digamos que sacando diferentes ideas de todas las personas con las que se reúnen. Otra de las cosas que también aprendí es que delegan, o sea, ellos son de las personas que delegan porque desbloquean así su tiempo. Entonces, al delegar, pues obviamente ellos tienen tiempo para hacer otras cosas. Ya decía que aprenden constantemente, son disciplinados, eso sí, son bastante disciplinados. Para ellos la disciplina es vital. Se concentran, o sea, cuando tienen que, por ejemplo, hacer algún proyecto, se concentran totalmente, se quitan de todas distracciones, hablemos de celulares, inclusive la tele, o sea, van a un lugar en su casa donde, pues literal, no haya ninguna distracción y pues se dedican a lo que tienen que hacer. También practican la paciencia, que yo creo que hoy en día es una cosa que a muchos se nos olvida, ¿no? De ser pacientes y yo creo que también eso es muy vital para poder obtener resultados y no quererlos de ya. Y bueno, como decía, se rodean con gente fabulosa, ¿no? Con gente que les nutra, con gente que literal les aporte en su vida. ¿Por qué? Porque si tienen gente que les nutre y ellos le nutren, pues se convierte como en una sinergia virtuosa, que la energía pues todo el tiempo está yendo y viniendo, ¿no? Hablan sobre ideas y no sobre personas. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, todo el tiempo están viendo qué proyectos hacer, en qué pueden invertir su dinero, en qué pueden hacer para poder obtener más recursos e inclusive para liberarles más tiempo, ¿no? Y yo creo que aquí es a donde también me dejó muy claro es que buscan apoyo y no se rinden, ¿no? O sea, todo el tiempo están hablando con algún colega, algún amigo, inclusive tienen mentores que a pesar de que pues obviamente puede decir, no, pues que ellos qué se les puede enseñar, no, pues todo el tiempo tienen mentores, tanto financieros, espirituales, inclusive mentores físicos, entonces esa es también una parte importante. Son puntuales, o sea, ellos sí valoran el tiempo de otros y valoran su tiempo y sobre todo saben qué es lo que está pasando a su alrededor. O sea, no dejan que todo al azar, ¿no? Sino todo el tiempo están viendo qué es lo que está pasando y pues digamos que están pues sumergidos en la experiencia que están viviendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienen que de cierta manera, aunque no lo estén haciendo ellos, aunque no tenga que hacer su tarea, pues de cierta manera saben hacia dónde es, digamos que si tenemos que llevar a un resultado, saben lo que está pasando porque todo el tiempo están presentes, aunque no estén haciendo ellos, ¿no? Y lo último que he aprendido es de que saben lo que está ocurriendo con su dinero, ¿no? O sea, todo el tiempo ellos tienen como que esa conciencia de decir, bueno, ¿y qué es lo que pasa con el dinero? O sea, ¿dónde se está yendo? ¿En qué se está gastando? ¿Dónde se está, pues digamos que trayendo más dinero? Y bueno, pues yo creo que esas son como que las cositas que he aprendido hasta ahora. Y igual y se me escapa alguna otra, pero creo que eso es como que las cosas muy puntuales, igual y que es lo que hace diferente a ese tipo de personas a los que no tenemos los resultados que aún nos gustaría llegar, ¿no? Y ya por último, pues nos gustaría que nos compartieras cómo te has sentido durante todo este proyecto de Entre Alfas, la primera temporada, porque evidentemente se tiene que entregar una temporada de distinta manera. La siguiente es más con nombres de otro calibre.
porque también tenemos que nosotros salir de eso, de adquirir experiencias, conocimiento, nutrirnos, porque es uno de los principios también dentro del grupo, ¿no? Que todos aporten y vayan nutriendo cositas de calidad, lecturas, donde las cuales el que comparte una lectura es porque ya la leyó y porque la aplicó. Porque luego nos volvemos coleccionistas y no se trata de eso, ¿no? Sino ir aplicando todo lo que se nos va ofertando dentro del propio grupo. Y esa es una de las cosas que nos gusta mucho, ¿no? De todos los compañeros en las reuniones, los ejercicios de oratoria, los ejercicios de ventas, que es vender sin vender, porque nos sacan de zonas cómodas y van sumando, se va sumando las redes sociales, que también hay conversaciones subidas a YouTube, y entonces pues también se puede nutrir de ahí, adquirir conocimientos. Y ya por último, quisiera que nos contaras cómo te sentiste, cómo te has sentido dentro de esta entrevista y cómo realmente, genuinamente y honestamente te has sentido en todo este periodo de los 16 capítulos. Ha sido, pues ahora sí que de menos a más. Y yo creo que descubrí una de mis cualidades que igual y no me había dado percatado, que es el poder de hacer preguntas y cómo ir profundizando en los pensamientos de las personas. Y me he sentido bastante motivado, bastante inspirado a seguir creciendo tanto personal para poder pues seguir trayendo a personas que les pueda ser de valor para ustedes, que los que nos están escuchando, y para mí, porque cada entrevista que hago es con la intención de yo aprender algo de esas personas y obviamente con la intención de que todo ese valor que se comparte, pues, sea, o sea, que se comparte hacia mí, también sea hacia los que nos escuchan, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que en cada capítulo que hemos ido, pues, ahora sí que pasando, me he sentido con una confianza y con una determinación mucho más grande y de que obviamente lo que estamos haciendo, pues, ha sido con la finalidad de aportar valor, ¿no? Entonces, y como ya decía, y cualquier palabra, cualquier frase, cualquier, pues ahora sí que cualquier cosa que se diga en este tipo de charlas, que sea como para nutrir el espíritu de las demás personas y a tomar acción que igual y puede ser que les haga falta y pues estén necesitando, ¿no? Para poder obtener resultados y diferencias en su vida. Vientos. Pues qué bueno, Charlie. Daremos por concluido este episodio de una manera distinta. Espero que les haya agradado a todos ustedes que nos escuchen y anímense, encuéntrenos en las redes sociales y mándenos un mensaje y les mandamos el link para que se agreguen a este grupo. Que quede claro que no es un grupo de autoayuda, simplemente es un grupo entre alfas donde hacemos ejercicios, integración de hombres que busquen fortalecer su masculinidad. Obviamente ejercicio llegamos a las de meditaciones porque como que sí llegó un periodo, ¿no? de madurez, pero necesitábamos como que un empuje más. Y afortunadamente algunos compañeros, también yo me sumo, tomamos talleres de meditación y es cuando dijimos, este es el salto cuántico, este es el salto que nos va a hacer que saquemos toda esa parte emocional, porque todo lo tenemos, nadie se libra de esa parte emocional que todavía tenemos oculta entre nuestro corazón, porque lo que nos hace sentir lo llevamos al pensamiento y al llevarlo al pensamiento, pues lo ejecutamos, ¿no? Si somos hombres muy, muy emocionales, de que nos puede inmediatamente hacer enojar el tráfico, algún resultado que no esperábamos, ahí se nota, ¿no? Claro, que dejes de ser reactivo, ¿no? Y responder de una manera mucho más inteligente ante las adversidades. Para finalizar, me gustaría recordarles dónde pueden mandarnos mensaje. En mi Instagram personal me encuentran como soy Charlie Ávila. En el Instagram del proyecto es Alfas Unidos. Y bueno, pues nos pueden mandar un mensajito a través de sus medios para darles la información de cómo formar parte de nosotros. Pues muchas gracias, Minge. Gracias por llevar esta charla, esta plática. Muchas gracias, Charlie. Ya sabes que nosotros, la calidad de personas que tratamos de unir y perfilar, tienen que ser hombres que aporten, que nutran a la sociedad.
porque vaya que sí nos hace falta. Hombres más hombres, hombres más hombres, ¿no? Decididos, determinados, conscientes, libres, Y que dejen que los huevos tibios, ¿no? es esos huevos tibios, porque inmediatamente la gente que es consciente y lo peor, y a veces piensan que las mujeres no se dan cuenta, que las personas no se dan cuenta, pero la gente lo siente, intuye, también los vimos. Y con la parte de desarrollo personal y espiritualidad, en nuestro ejemplo, nos volvemos hombres más intuitivos y creamos una sincronización de tiempo bien rara, bien coincidencia, cosas bien curiosas, pero es parte posterior de la siguiente temporada, para que les genere curiosidad y se animen a escucharnos para la próxima. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias. Y bueno, muchachos, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Mi hermano, si te gustó el episodio y te aportó una pepita de oro para tu crecimiento, te invito a compartirlo con alguno de tus amigos que consideres que también le pueda ser de gran ayuda. Y estaré completamente agradecido si dejas tu puntuación de 5 estrellas para ayudarnos a llegar al top de los más escuchados y más personas nos conozcan. Te recuerdo que tenemos una comunidad de alfas donde compartimos nuestras experiencias, comentarios y sugerencias para ayudarnos a desbloquear nuestro máximo potencial. Si te gustaría formar parte de nuestra comunidad, envíame un mensaje a través de Instagram con la frase Comunidad Alfa para proporcionarte todos los detalles de cómo ser uno de nosotros. En Instagram me encuentras como Soy Charly Ávila o en la cuenta del proyecto como Alfas Unidos. Sin más me despido, este fue Charly y nos escuchamos hasta la próxima.